Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por venir. Para los que me ubican, no me presento. Para los que no me ubican, soy Carlos Vergara, el director del Mercurio de Valparaíso. Y bienvenido a este nuevo Desayuno Análisis, al cual hemos invitado a un caballero que, siempre lo digo, pero esta vez sí que no necesita presentación alguna. Pero debo serle sincero, ministro. Cuando lo invitamos, yo le dije a su jefa de prensa, esto iba a ser algo íntimo, no se preocupe, un grupito chico. Se nos desbordó. Y eso habla muy bien de lo que genera el ministro Moreno y también de la expectativa y la responsabilidad que tiene. Y para ello estamos hoy para hablar de desarrollo social, de comisión de familia, del futuro Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de desarrollo y de cuántas cosas. Y qué mejor que hacerlo en un día como hoy, que hace tanto frío y en el cual tenemos a tanta gente sufriendo, y algo que queremos cambiar, por supuesto en todo el país, pero especialmente acá en la región de Valparaíso. Así que, ministro, el escenario es suyo y muy bienvenido. La presentación. ¿Y esto? No, nada. Ahí está. Todo funciona. Nada. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Estar aquí con este frío, porque veo que aquí hace tanto frío como en Santiago. Así que muchas gracias por su presencia. Aprovecho de saludar tantas autoridades que veo, diputadas, alcaldesas, en fin. Así que a todas las autoridades y a todos los amigos y amigas que veo aquí, muy buenos días. Y muchas gracias a el Mercurio de Valparaíso por esta invitación que me permite conversar sobre un tema que para el presidente y para el gobierno es central, que es cómo hacer un desarrollo que sea un desarrollo integral. Eso es lo que el contenido de cuando hablamos del desarrollo social, es que lo que queremos es que en este país no solamente haya un crecimiento económico, que debo decir que es extraordinariamente importante, porque aquellos que dicen que van a obtener el desarrollo social o integral y no logran ni siquiera el desarrollo económico, es humo, ¿no? Es simplemente promesas que se las lleva el aire y no se pueden concretar. Pero tampoco podemos tener un crecimiento que se traduzca en números, pero no en las personas, ni menos que vaya dejando gente atrás. El presidente ha dicho que tenemos que hacer un desarrollo en el cual nadie se nos quede atrás, y esa es la tarea que tenemos en materia social. No es una tarea solamente que me toque a mí en el Ministerio de Desarrollo Social. El desarrollo social se hace a través de todos los ministerios, pero donde nosotros lo que tenemos es un rol más bien de coordinación y de realizar algunas de las tareas. Permítanme partir simplemente por lo que es el desarrollo social. Según la enciclopedia, lo que dice que el desarrollo social es el desarrollo del capital humano, el desarrollo de las personas, de cada uno de nosotros, pero también del capital social, de crear una sociedad que sea mejor. Y por lo tanto, necesita que mejoren también las relaciones entre los individuos, los grupos, las instituciones de una sociedad. Es un desarrollo que tiene de humano y también de económico. Es decir, capital humano, crecimiento, mejora de las condiciones intrínsecas de cada uno de nosotros, crecimiento individual, pero también crecimiento de todos juntos. Eso es lo que llamamos desarrollo humano. ¿Y dónde está Chile en esa materia? Bueno, en primer lugar, uno tiene que recordar que estamos en un continente que es uno de los dos continentes en el mundo donde no hay ningún país desarrollado. Solamente en África y en América Latina no hay países desarrollados. Y si uno mirara dentro de ese continente, sí, nuestro país sin duda es el que está más cerca de serlo. Hemos tenido 30 años de progreso que
Chile no ha conocido nunca en su historia para atrás, nunca Chile tuvo un desarrollo como el que ha tenido en las últimas décadas. Estoy tomando un periodo largo, ¿no? Habrán periodos mejores, peores, pero si uno mira un periodo largo, hemos tenido un periodo que no tiene parangón en la historia de Chile, ni tampoco tiene parangón en nuestro continente. Quizás lo más cercano uno podría decir es Perú, pero Perú tiene 15 años de crecimiento económico importante, Chile ha tenido 30. Eso es lo que hace que hoy día el ingreso per cápita de Chile es el doble del Perú, el doble del de Colombia. Se nos olvidan, digamos, algunos de esos datos y por lo tanto, por supuesto que tenemos cosas de las cuales podemos sentirnos orgullosos. De hecho, si ustedes le preguntaran a la generación anterior a la mía, la generación de mis padres, lo que yo le escuchaba a mis padres era decir, ¿cuándo podremos hacer un país de clase media? ¿Por qué? Porque éramos un país de pobres. En los años 60, en los años 70, el 70% de la población era pobre. Y la clase media era un pedacito chiquitito. Una manera de mirar eso, de que la clase media era chica, es que cuando yo estudié en la universidad, y por las canas que veo, varios de los que están aquí, estudiábamos el 5% de la población entraba a estudiar a la universidad. Y las universidades que habían en la Chile, la Católica, la Universidad Técnica en aquella época, y no mucho más. Hoy día hay múltiples, y hoy día casi el 50% de los jóvenes va a la educación terciaria de algún tipo. Hoy día tenemos una población de jóvenes estudiando en la educación terciaria de 1.200.000 jóvenes. O sea, el sueño de nuestros padres, en cierto sentido, se convirtió en una realidad. Si miramos las mediciones de desarrollo humano, tenemos Chile como uno de los países, desde ya el mejor de América Latina, debe estar en el puesto 34, 35, digamos, en el mundo, y está clasificado en las Naciones Unidas el desarrollo humano de Chile, que mide el desarrollo económico, la esperanza de vida, la escolaridad, una cantidad de cosas. Si uno mira todos esos elementos todos juntos, Chile está en el nivel más alto de desarrollo humano. Hay varios grupos, el mejor de todos, donde están, digamos, los países que tienen mejor desarrollo humano, Chile está dentro de eso. O sea, en resumen, podríamos estar satisfechos, orgullosos de lo que se ha logrado, se ha avanzado mucho, cosas que hace 30, 40 años atrás parecían imposibles, hoy día son posibles, el ingreso per cápita se ha multiplicado por 5 y estamos más cerca del pleno desarrollo de lo que hemos estado nunca. Chile hoy día, los últimos números son del orden de $25.000 per cápita, los países más pobres de Europa, Portugal, Polonia, son del orden de 30.000, no están tan lejos, algo que para nuestros padres habría sido una cosa imposible siquiera de pensar. Todo eso es cierto, todas esas cosas son efectivas, el progreso es innegable, los avances son innegables, pero también hay otra cara, y lo parto por ejemplificar con una foto de Valparaíso. Estas son fotos del incendio en Valparaíso. Cuando uno vivió ese incendio y vio esas personas que, porque se quemó una pequeñísima casa, probablemente una mediagua, y desapareció y esas personas quedaron sin nada. Era lo único que tenían. O cuando miramos la pobreza. Hoy día, en pobreza por ingresos, Chile tiene 2 millones de personas que ganan menos de 150.000 pesos al mes. 150, para ser más exacto, 151.000 pesos al mes, menos de eso, 2 millones de personas. Y si miramos la pobreza multidimensional, que lo que hace es mirar, como quien dice, la calidad de vida, qué tipo de casa, qué tipo de educación, qué tipo de trabajo, no mire el ingreso, sino que como el stock, ¿no? Y que es una cosa más difícil de cambiar, ya no somos 2 millones de pobres, son 4 millones de pobres. Personas que no tienen acceso al agua potable, personas que viven en una casa en condiciones deprimentes, personas que no tienen acceso a un trabajo, o si tienen un acceso a un trabajo informal, o consiguen, digamos, unas monedas en la esquina. Esos son 4 millones de personas. La desigualdad en Chile
como en toda América Latina, debo decir, y debo decir que además en Chile llevamos 11 o 12 años progresando sostenidamente en materia de desigualdad, pero aún con eso sigue siendo, dentro del contexto mundial, un grado de desigualdad alto. Tal como sucede en todos los países latinoamericanos, Chile ya está dentro de los mejores, dentro de América Latina, pero muy lejos de lo que son los estándares de los países desarrollados. Adicionalmente a eso, es cierto que hemos construido una sociedad de clase media, pero si ustedes miran la distribución del ingreso en Chile, y este fuera el nivel donde se separa el límite entre aquellos que consideramos pobres o vulnerables, y de aquí en adelante está la clase media, la distribución en Chile es de esta forma. O sea, esa clase media, la inmensa mayoría, está un poquito por encima de... Don Ricardo, buenos días. No lo veo desde la Comisión de Infancia. Me emociona verlo. Por eso digo, me emociona, voy a hacer un alto para las lágrimas. No, bienvenido, estimado amigo. Bueno, la distribución del ingreso, como digo, si bien es cierto, la gente es lo que se denomina clase media, la mayor parte de esa clase media está muy cerca de estos niveles que acabo de decir, de las 150 lucas, muy cerca. Eso significa que esas personas que tienen una pequeña vivienda o que tienen un pequeño auto, ante cualquier tipo de dificultad, inmediatamente vuelven a ser pobres. Y no tienen ninguna manera de prevenir esa situación. Adicionalmente a eso, es decir, que son las cosas que nos faltan, adicionalmente a eso empezamos a vivir realidades diferentes. Durante todas estas décadas hemos sido un país de personas jóvenes y este país se está convirtiendo aceleradamente en un país de personas, no iba a decir viejos, pero en esta audiencia voy a decir adultos mayores, ¿no? Entonces, Chile, todos los números mostraban que era uno de los países que está envejeciendo más rápido en el mundo, desde ya el que está envejeciendo más rápido en América Latina. Acabamos de tener los datos del censo, nos han mostrado que la tasa de natalidad no es 1,7, sino que es 1,3. La tasa para mantener la población es 2,1. O sea, esto significa que muy probablemente si hiciéramos el cálculo hoy y pudiéramos con los nuevos números comparar con otros países, no sería nada de raro que Chile fuera el campeón mundial en materia de envejecimiento. Se dice que Chile, con los números anteriores, iba a ser Japón, el Japón de hoy, donde hay la inmensa mayoría son personas adultas mayores y con bastante longevidad. Probablemente eso iba a ser el año 2050, probablemente va a ser antes, pero para no ir tan lejos y no hacer tantas proyecciones que uno no sabe si van a cambiar, el año 2025, el 25% de la población van a ser adultos mayores. Eso significa que vamos a tener tantos niños, bueno, los niños están disminuyendo, así que los adultos mayores van a ser más que los jóvenes. Un cambio radical en la pirámide poblacional que tenemos en Chile, que se está desarrollando frente a nuestros ojos sin que nos demos ni cuenta. No es raro que en algunos años más, en vez de tener, o quizás muy pronto, en vez de tener una comisión nacional para hacer el acuerdo para la infancia, tengamos que hacer una comisión nacional para los adultos mayores y ver cómo resolvemos los problemas que trae aparejado la mayor longevidad. Chile tiene hoy día una esperanza de vida superior a Estados Unidos. Es decir, en cierto sentido hemos tomado sin transiciones algunos de los problemas que hoy día tienen los países desarrollados y no estamos preparados todavía para eso. Esto significa que tenemos que trabajar en cómo hacemos que adultos mayores que pensábamos que jubilaban a los 60 o los 65, dependiendo si eran mujeres u hombres, y que hoy día están plenamente activos. Yo estoy seguro que todos ustedes están totalmente de acuerdo conmigo en esa materia, que tienen llenos de condiciones y de facultades y de capacidades, pero cómo les hacemos un espacio, cómo aprovechamos eso, en qué forma, cómo pueden tener, digamos, en materia de entretención, de trabajo, de cultura, una participación positiva para ellos y también para el país. Y finalmente, gente que va teniendo más sobrevida y que empieza a perder su autovalencia y cómo los cuidamos. Y ahí empieza a haber, digamos, otros problemas. Por ejemplo, en el
el proyecto de reforma previsional que va a plantear el gobierno, uno de los aspectos que queremos incorporar, ¿no es cierto?, es un seguro de cuando la persona llega a una etapa en la cual no es capaz de valerse por sí mismo, que haya un seguro que haga que aumente la pensión, porque hoy día todos sabemos lo que cuesta cuidar un adulto mayor que no se puede valer por sí mismo, que requiere cuidados noches, días, sábados, domingos, lunes a viernes, y que muchas familias no pueden afrontar. Incluso familias que no son pobres, estoy hablando de familias de clase media que no pueden hacerlo, significa que a lo mejor alguno de sus integrantes no puede trabajar, o sea, es un impacto realmente sustantivo. Entonces, déjenme decir otra realidad nueva. Este mismo también desarrollo económico ha significado que tenemos una cantidad de inmigrantes muy importante. Todo un cambio también en nuestra población y en nuestra realidad y en nuestras necesidades sociales importantes. Cosas que hemos mirado durante años, pero no habíamos visto. Esto es casi la esencia del problema social en Chile. Todos miramos, todos sabemos que existe, pero no vemos. Pasamos por el lado, miramos, pero no vemos. Y una de las tantas cosas que no habíamos visto es lo que sucedía en el Sename. Y cuando lo vimos, producto de lo que sucedió con una menor, de un segundo caso, y empezamos a detectar qué es lo que era el horror que se vivía dentro de estos centros, dijimos, bueno, un país como Chile no puede tener una situación como esa y mantenerla. U otras que se desarrollan a 700 kilómetros de aquí, como el caso de la Araucanía, donde hay personas chilenas que viven situaciones que no tienen ninguna relación con la que vivimos en otros lugares del país. Y no me refiero solamente a la violencia, que sin duda es muy importante. Tenemos más de 1.200 carabineros en punto fijo, cuidando, digamos, las puertas de los campos. Sin duda, una cosa que no se vive en ninguna otra parte de Chile. Pero además, donde tenemos, por ejemplo, una persona que vive en la Araucanía tiene un ingreso promedio que es 60% del ingreso promedio del país. O una persona que vive en una comunidad mapuche tiene el 45% del ingreso promedio del país. Y esto no solamente pasa en la Araucanía, también pasa, por ejemplo, en la mitad de Santiago, donde existen lugares, por ejemplo, como Bajos de Mena. Por eso ha causado tanta interés el tema de las nuevas líneas del metro, porque una de las líneas del metro va a ir a resolver uno de los problemas más serios de esa zona de Santiago, que no solamente no tiene servicios de ningún tipo este sector, sino que además de eso no tiene transporte. Entonces, esta es la foto, en mi opinión, completa. Un tremendo desarrollo, un cambio fantástico, muchos sueños cumplidos de las generaciones anteriores, pero también carencias enormes de ciertos grupos de la población que a veces los miramos, pero como digo, no los vemos. La respuesta a esto hemos conocido muchas. Yo solamente quiero mencionar algunas. Hay gente que cree que esto se resuelve con una teoría, una ideología, y que si suprimimos a una parte de la población, que son los que tienen, y le damos todo a los otros, o si cambiamos las estructuras injustas que nos producen no sé qué, esto va a cambiar y vamos a tener... La conclusión de eso en el mundo, la hemos vivido en las últimas décadas, es que en realidad aquellas teorías no funcionaban mucho. Hay otros que creen que esto se arregla utilizando los recursos del Estado. Creamos un plan, decidimos que les vamos a dar tantos subsidios aquí, tantos subsidios allá, si no alcanza la plata no importa, imprimimos unos cuantos billetes, gastamos lo que no tenemos, pero resolvemos el problema inmediato de las personas que lo necesitan y el Estado provee para resolver los problemas. La conclusión de eso ya la hemos visto en la historia y la hemos visto en la historia de otros. Esos planes llegan hasta que la plata se acaba, hay que terminar los planes y los que sufren más son los pobres, que ya no pueden recibir lo que recibían y no solamente eso, quedan peor porque hay que hacer ajustes económicos, hay que hacer esfuerzos y ya sabemos a quién hay que apretarse el cinturón de manera tal de que podamos volver a los equilibrios necesarios. Y hay otros que creen que esto se arregla solo. Abrimos la economía,
bajamos los aranceles, dejamos que las empresas produzcan y todo se arregla solo porque hay oportunidades, la gente trabaja, el país crece, viene el chorreo y estamos al otro lado. Si eso fuese cierto, totalmente, y por supuesto voy a decir lo que yo pienso y lo que piensa el gobierno, pero si eso fuese cierto, estas realidades no existirían. Tenemos una economía social de mercado, tenemos una economía libre, tenemos libre emprendimiento desde hace ya mucho tiempo y muchas cosas han mejorado, lo cual demuestra la potencia que tiene la libertad humana para crear progreso, pero al mismo tiempo estas cosas existen y sobreviven, por lo tanto requerimos hacer algo nuevo. ¿Qué creemos nosotros? Nosotros creemos en primer lugar que el crecimiento es fundamental. Si no hay crecimiento, no hay oportunidades, no hay posibilidad de progreso, no hay posibilidad de avance, y así lo muestran, no necesitamos más que mirar la historia de Chile en las últimas décadas para mostrar que eso es así. Y en segundo lugar, también creemos en la igualdad de oportunidades, que las personas tienen que tener la posibilidad de decidir su destino en base a sus talentos, a su esfuerzo, a su capacidad, y que no dependa de dónde nació, cuál va a ser su futuro. El punto es, en la parte social, ¿qué pasa con aquellos que no tienen oportunidades? ¿Qué pasa con aquellos que, habiendo oportunidades, no las pueden tomar? Y déjenme mencionar algunos ejemplos de lo que nosotros denominamos los chilenos más vulnerables. ¿Cuáles son los chilenos más vulnerables? Los chilenos más vulnerables son los que no pueden salir adelante por sí solos. Hay personas que, aunque hayan oportunidades, no las pueden tomar. Por ejemplo, los pobres, ya mencioné, personas que viven en condiciones tales que no pueden acceder a la educación, no pueden acceder a los servicios, no pueden acceder a las redes, no pueden acceder a las posibilidades que tenemos nosotros, que tienen los hijos de nosotros, nuestros nietos, y las personas que a lo mejor nos relacionamos la mayor parte de la vida, que sí pueden, hay otros que no pueden. Las personas que no tienen trabajo. Hablábamos recién de los niños del Sename. Los niños y las niñas que son los más vulnerables, que no pueden defenderse por sí mismos y que no tienen una familia. Y de esos hay muchos. Hay algunos incluso que tienen familia y casi sería preferible que no la tuvieran porque los dañan. Esos niños no tienen las mismas posibilidades ni pueden salir adelante por sí solos y si no los protegemos y no los cuidamos, no van a tener ninguna posibilidad en la vida hacia adelante. Las personas que viven en los campamentos. Hoy día, Chile, una de las cosas que desgraciadamente ha mostrado lo que ha sucedido en los últimos años es que hemos estado perdiendo la batalla en materia de campamentos y creo que es interesante decirlo en esta ciudad, en esta región, donde tenemos la mayor parte de los campamentos. No sé cuál es la razón que aquí esté la mayor cantidad de los campamentos, pero aquí están. Y hoy día tenemos 40.000 familias, de aquí hay del orden de 10.000. Y en algún momento en Chile llegamos a tener 26.000 familias en campamentos. Y luego de eso, esto persistentemente ha subido. Tendrá muchas razones, tiene que ver con la regulación urbana, tiene que ver con la inmigración, en fin, hay muchos factores, pero lo concreto es que hoy día tenemos personas pobres que no pueden vivir dentro de los radios urbanos y tienen que vivir en lugares alejados donde no tienen locomoción, donde no tienen servicios básicos, donde están irregulares, donde los hijos para poder ir al colegio tienen que pasar por el barro. Todas esas cosas impiden que las personas puedan progresar. Las personas que están en las listas de espera, y no me hablo de las listas de espera corrientes que hoy día tenemos, que son más de 2 millones de personas, 2 millones de personas que están esperando para poder recibir una atención, sino que hablo de un conjunto muy particular, de aquellos que están en el auge, donde los propios chilenos, creados por el padre don Ricardo, ¿no es cierto?, hemos determinado ciertas enfermedades que decimos son extraordinariamente graves, requieren una atención muy rápida y garantizada. Pues bien, a pesar de que la ley dice eso, hoy día tenemos, estaba en 11.000, ya vamos en 9.000 y algo, pero que están esperando que los puedan atender por años. Años. Personas, por ejemplo, la mayor causa son cataratas. Hay 2.000
cataratas que están esperando, 2.000, personas que tienen más de 2/3 partes de su visión perdida, o sea, son ciegos, y que no los atienden. Hay otras que tienen glaucoma diabético, que requiere la misma operación, y tampoco los atienden, por años, y son ciegos, por una cosa que requiere una operación de 15 minutos. En 15 minutos se resuelve. No se necesita más. Y probablemente algunos de los que están acá se la han hecho y conocen que es una operación sencilla y que cambia la vida. Hay otros que tienen cáncer y están en esa lista y tampoco son atendidos. Por lo tanto, van a morir en la lista de espera. No tienen oportunidad, son más pobres que los pobres, porque los poco tiempo que les queda de vida no tienen una esperanza de poder salir adelante. Bueno, los discapacitados, los presos. Ayer me tocó estar en la penitenciaría. Tenemos 49.000 personas en cárceles. Y bien que estén en las cárceles si los han condenado, si han cometido un delito, en fin, así es la ley y corresponde. Pero no corresponde que las personas que estén en la cárcel no tengan una posibilidad de rehabilitarse. ¿Saben ustedes cuántas personas de los que están en la cárcel hoy día pasaron por el Sename? El 43% de las personas que están hoy día en la cárcel estuvieron antes en el Sename. La tasa de reincidencia de las personas que salen de la cárcel al primer año es más del 50%. O sea, un niño que entró al Sename casi tiene predestinada su vida en que luego va a estar en la cárcel, y el que está en la cárcel tiene predestinada en su vida de quedarse en la cárcel. Eso no solamente es un drama para una persona, que ya sería suficiente, también es un drama para un país, porque significa que estamos todos preocupados de la delincuencia. La principal, digamos, preocupación ciudadana es la delincuencia. Y por supuesto que hay que tener leyes, por supuesto que hay que tener policías, por supuesto que hay que tener mano firme, y en eso está el gobierno. Pero si queremos una solución a largo plazo, hay que rehabilitar. Si son las mismas personas los que entran a la cárcel, salen, reinciden, vuelven de nuevo, son las mismas personas. Si no cortamos ese círculo vicioso, tampoco vamos a tener seguridad, no vamos a tener derechos para ellos y no vamos a tener seguridad para el país. Algunos países nórdicos de Europa, por ejemplo, que han entrado en esto hace 20 años atrás, hoy día, por ejemplo, algunos de ellos están haciendo concursos para qué hacer con las cárceles. Otros, por ejemplo, Holanda está ofreciendo sus cárceles para recibir presos de otros porque les sobra espacio en las cárceles. Hay otros que han convertido las cárceles en moles, otro lo convirtió uno en un monumento para que la gente recordara cómo eran las cárceles antiguamente. Parece imposible de creer, dado lo que nosotros vivimos, pero se puede hacer cuando se da una posibilidad. Los programas de las personas que hoy día se les ha dado la posibilidad de trabajar en las cárceles tienen tasas de no reincidencia, y no al primer año, a los 3 años, de 85%. Puede haber un sesgo, que los que deciden tomar esos programas serán las personas con mayor interés, pero lo concreto, que si a esas personas les damos una posibilidad, y eso es lo que vamos a intentar hacer, que todos tengan la posibilidad y el que quiera lo tome, es voluntario, no son trabajos forzados, son capacidad de tener la posibilidad de hacerlo y trabajar en una empresa, y esa misma empresa que también trabaja afuera le puede dar un trabajo el día que sale, porque ese es el problema que tiene una persona que está en la cárcel. Los que están afectados por el conflicto de la Araucanía. ¿Qué posibilidad tiene de progresar una persona que vive lo que describí, ¿no es cierto?, hace algunos minutos? Bueno, y así. Nuestra intención cuando decimos que el sello social, cuando decimos que lo que nos interesa es un desarrollo integral, es que esas personas y esos grupos van a estar primero en la agenda y van a ser nuestras prioridades 1, 2, 3 y 4. Y como decía Gandhi, las prioridades no se muestran en los papeles, ni en las presentaciones, en el Sporting, en Valparaíso. Las prioridades se muestran en la acción. Entonces, ¿cuál es el plan de acción que muestra, ¿no es cierto?, que esas son las prioridades? En primer lugar, identificar los problemas. ¿Cuáles son esos grupos que son los pobres de hoy? ¿Cuáles son los grupos vulnerables de hoy? Yo he dado algunos ejemplos. Normalmente, si ustedes recuerdan, en la década de los 70 se hablaba, ¿no es cierto?, del mapa de la extrema pobreza y que ahí había que focalizar. Bueno, el mismo progreso también nos lleva hoy día a que tenemos nuevos problemas y nuevos vulnerables, que por supuesto incluyen a los pobres, pero también incluyen a varios de los problemas que ya he mencionado.
Y eso se va a concretar en lo que hemos denominado, no sé si se va a llamar así, el día que lo saquemos públicamente, que va a ser muy pronto, en el mapa de la vulnerabilidad social. Es decir, cuáles son los problemas como los que he mencionado, ¿no es cierto?, los campamentos, la rehabilitación en las cárceles, las listas de espera auge, la infancia vulnerada, las zonas aisladas. Eso, entre paréntesis, no lo he mencionado, pero ustedes pensarían que, déjenme decirle algunos datos que uno no conoce. ¿Cuántas localidades en Chile no tienen acceso a comunicaciones? 1.420 localidades no tienen internet, no tienen... O sea, los niños que estudian ahí no tienen ninguna posibilidad contra los niños de nosotros, ninguna. ¿Cuántas personas? En Chile hay 18, 17, casi 18 millones de personas. 13 millones tenemos más de 18 años. ¿Cuántas personas de esas terminaron la educación media? ¿O cuántos de esos no terminaron la educación media? De 13 millones, de más de 18, ¿cuántos llegaron a la educación media? Ustedes saben, es obligatorio tener educación media. Bueno, hay 5 millones de personas chilenas mayores de 18 años que no han completado el cuarto medio. 5 millones. Hay 8 millones que sí, 5 millones que no. O sea, esta diferencia educacional que viene de décadas atrás, ¿no? La ley de obligación de la educación media viene de la época de Frey, del año 2002. Entonces, uno cree que pasó hace un montón de tiempo, pero no. Y todavía las desigualdades educacionales de décadas atrás son enormes. ¿Cuántas personas creen ustedes viven en Chile hoy día que no han entrado nunca a un colegio? Nunca. Ni a la educación básica, ni al kinder, ni a la primera. Bueno, todavía tenemos casi 400.000. Casi 400.000 personas no han entrado nunca al colegio. Entonces, ahí hay también un grupo que tiene re pocas posibilidades. Bueno, en fin, así como he mencionado, entonces la idea es simplemente tener esos grupos, podrán, digamos, complementarse en el futuro, pero que los define una sola cosa. Son aquellas personas, vuelvo a insistir, nuestro concepto de salir adelante al país es la libertad personal, que la gente tenga la posibilidad de emprender. Nosotros no creemos que el Estado puede decir qué es lo que hay que hacer. Yo siempre le digo a la gente, oye, yo de verdad soy igual de idiota. Después de que entré, me dijeron que tenía oficina en La Moneda, que estaba al frente de la oficina del presidente. Llegué allá, era igual, no tenía ninguna neurona más que la de cuando entré. No había cambiado nada, era exactamente igual. Y eso pasa. Entonces, no hay nada que pueda reemplazar el emprendimiento, las capacidades individuales de las personas enfocadas en cada uno de sus sectores y de sus actividades. Así que, sin duda, ¿quiénes son estos? Son aquellos que no tienen esa posibilidad, y eso es lo que lo define, el mapa de los que no pueden salir adelante por sí solos. ¿Y cómo enfrentamos esos problemas? También creemos que tenemos que innovar en esa materia. En primer lugar, y me he dedicado a esto hay una cosa que la gente pide y que también es signo de lo que es el Chile de hoy. La gente no quiere que le den ninguna solución. Ustedes van a hablar con las comunidades mapuche y me dicen, mire, no me den ninguna solución porque todas las soluciones que me ha dado no sirven para nada. No me dé una solución más, por favor. Todo lo que ha hecho no sirve. Queremos que nos ayude, pero déjeme a mí decirle qué es lo que yo necesito. Déjeme a mí explicarle, necesitamos que esto salga del que tiene el problema para arriba. Esto decidirlo desde una oficina no se puede. En segundo lugar, las fuerzas del Estado son tremendamente limitadas. No hay posibilidad de enfrentar todos esos problemas a la velocidad requerida, con los talentos requeridos. No hay manera de hacerlo solo. Hoy día, nuestra sociedad, también como producto de esos avances, ha creado la necesidad de las personas de que el que tiene éxito colabora. En Estados Unidos, nadie que tenga éxito puede pensar que su éxito se remite a ganar plata o a ser presidente de una empresa o a dirigir una cosa. Esas personas, su éxito se complementa porque crearon un hospital, tienen una fundación, ayudan en una iniciativa y son orgullosos de eso. Y nuestro país está caminando hacia allá. Eso es lo que hace la libertad. También saca las mejores partes de las personas. Y muchas personas, y muchos de los que aquí veo, los conozco y sé que lo hacen, y otros lo harán, dicen, bueno,
me ha tocado la parte buena, me tocó la parte asoleada y voy a hacer un aporte en esta materia, no digo con mi plata, digo con mi tiempo, con mi talento, el mismo que he usado para crear esto o aquello o conseguir este triunfo. ¿Por qué no ponerlo también a disposición de aquellos grupos que he mencionado que sí necesitan? Esas son las gente que necesitamos y tenemos que convocarla. Y tenemos que convocarlo sin miedo y sin prejuicio. Al sector privado, tenemos que convocar a la sociedad civil, tenemos que convocar a las universidades. Otra cosa que no nos hemos dado cuenta, las universidades de hace 30 años atrás eran una cosa, las de hoy día son una muy distinta. Hoy día la gente extraordinariamente talentosa, muchos se van y trabajan en la universidad. Pueden ganar buenos sueldos, tienen buenas personas, tienen 1.200.000 alumnos, que son los que van a dirigir el país más adelante y que sería bastante bueno que conocieran, digamos, los verdaderos problemas sociales de Chile y no que crean, digamos, que pueden pasar por la vida mirando y no viendo y cometer algunos de los errores que hemos cometido en nuestra generación. Parte de eso también está en lo que el presidente ha llamado a hacer acuerdos. Hemos tenido la experiencia, aquí hay varios de los integrantes de esa comisión de infancia, de que podemos juntarnos, personas que tienen distintos pensamientos políticos, incluso personas que están algunos en la política y otros en la sociedad civil, y que podemos juntarnos a discutir un problema, en este caso, cómo se debe tratar el tema de la infancia, y que podemos ponernos de acuerdo. Yo debo reconocer que yo tuve que cambiar algunas opiniones que yo tenía, porque de ver los datos, de ver las cosas, uno conoce el problema, escucha a quien vive los problemas y se da cuenta que lo que pensaba estaba equivocado. Y así le pasó a otros. Y pudimos llegar rápidamente a un acuerdo que yo creo que establece una hoja de ruta, nada va a cambiar en un segundo, pero podemos progresivamente y bastante rápidamente ir cambiando la realidad, no del Sename, de la infancia en general, incluido el Sename, hacia adelante, gracias a la buena voluntad, al talento y las capacidades de personas muy variadas que estuvieron dispuestos a trabajar por una causa que es mucho más noble que cualquiera de nuestras diferencias. Y que por lo tanto sí podemos hacer de esto una tarea de Chile. Cuando digo de Chile no me refiero solamente a diferentes, digamos, opiniones políticas, me refiero a todos los estamentos de la sociedad. Y eso además a mí me parece que hay que hacerlo a todo lo largo y a todo lo ancho de Chile porque los problemas sociales están distribuidos. Hablábamos recién del tema de los campamentos. Uno dice, oiga, hay 40.000 familias que están en campamentos. Bueno, pero la realidad de Valparaíso es distinta a la de otros lugares en materia de campamento. Aquí hay un problema más grande, hay que tratarlo de una manera distinta, tiene ciertas particularidades y naturalmente son distintos de los problemas que vivimos en otros lugares, por ejemplo en Antofagasta, o en otros lugares, por ejemplo, donde no tenemos campamento. Pero sí tenemos otras dificultades. Entonces, yo creo que aquí los talentos regionales son muy importantes, muy importantes. Esto ya lo mencioné, ya lo hemos estado haciendo en materia del Acuerdo Nacional por la Infancia. Creo que vamos a tener un cambio importante en materia social, también con lo que se denomina la red clase media protegida. Hasta ahora la política social en Chile, en todos los gobiernos, ha estado centrado en los grupos más pobres, en cualquiera de las categorías que ya mencioné, pero el cambio de la estructura de la sociedad de Chile con esta distribución que mencionaban, que la mayor parte es clase media y la mayor parte de esa clase media está muy cerca de ser vulnerable, hace necesario que tengamos política social también para esas personas y que sea diferente de los más pobres. Naturalmente no les vamos a dar subsidios, porque si tuviéramos esos recursos tendríamos que dárselos a los más pobres, pero sí podemos crear una red de protección para aquellas situaciones en las cuales, si esa eventualidad se diera, esa persona pasaría inmediatamente a ser vulnerable. O sea, para aquellas personas y grupos familiares que están cerca de ser vulnerables y que no pueden y no tienen la capacidad de enfrentar determinadas situaciones, ¿cómo podemos en forma previa prepararlos para eso? Por ejemplo, en el caso de las enfermedades graves, ¿cómo podemos tener un seguro catastrófico, ¿no? Un seguro, digamos, para una enfermedad grave en que uno paga hasta un cierto monto
y luego de eso este seguro cubre, porque de otra manera sería imposible que uno pudiera cubrir, por ejemplo, el caso de un cáncer dentro de una persona de la familia, que sería imposible pagarlo. Y así hay otros eventos y seguramente con el tiempo uno podrá ir pensando qué otras cosas debiera tener esta red de seguridad. Esta manera de... Yo partí diciendo que el desarrollo social tenía dos caras. Uno, la mejora de la situación de un grupo o de una persona, y otro, una mejora social. Yo creo que esta manera de mirar cómo resolver los problemas sociales en Chile puede tener dos impactos importantes. Uno, creo que podemos hacer un cambio importante en la situación de cada uno de estos grupos. Primero, por enfocarlos, por priorizarlos, por hacerlos visibles, por medirlos, por dar cuenta pública, ¿no es cierto?, de qué es lo que está pasando con cada uno de ellos en forma regular. Pero en segundo lugar, creo que también podemos tener un cambio importante en la calidad de sociedad que tenemos, en la calidad de país, en la calidad de nuestras relaciones. Porque necesitamos para tener desarrollo, Fukuyama, el historiador, decía que los únicos países que se desarrollan son los que tienen un contrato social preexistente, en que la gente siente que uno les preocupa al otro. No hay manera de que un país progrese y que sienta que va a avanzar si yo siento que cada uno tira para su lado y que a nadie le importa lo que le pasa al del lado. Esos países no progresan y gastan toda su energía en matarse entre ellos. Esto tiene la ventaja de darnos una posibilidad de mostrar que sí nos importa, que sí vemos la realidad de aquellos que tienen una realidad distinta a la nuestra y que nos importan y que vamos a hacer trabajo de verdad por aquellos que no tienen las oportunidades que tenemos el resto. Entonces, creo que de esa forma podemos hacer un cambio importante, creo que podemos hacer realidad lo que el presidente ha planteado como su lema de campaña, es decir, tiempos mejores, pero que los tiempos mejores sean también para aquellos que son los más vulnerables. Hay un filósofo que dice que el problema no es el problema, que el problema es la actitud con la cual uno enfrenta ese problema. Este es un filósofo famoso que ustedes bien conocen y que creo que hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia porque el problema es el mismo que han tenido los gobiernos anteriores, es el mismo que hemos tenido por décadas. Lo que nosotros quisiéramos es poner una actitud distinta frente al problema y como dice este filósofo famoso, y ustedes bien lo conocen, el Capitán Sparrow. El Capitán Sparrow dice, el problema no es el problema es cuál es la actitud que tenemos para resolver el problema. ¿Y cuál es la actitud que tenemos en el gobierno del presidente Piñera? La actitud que tenemos frente a las carencias, a la falta de oportunidades, a las desigualdades, lo que yo he descrito en estos pocos minutos, es simplemente, en primer lugar, que nos importan. Esto parece poco relevante, pero es muy importante, que nos importan. Y segundo, que nos llevan a actuar. No solamente nos importan, hacemos discursos, le es actuar sobre cada uno de ellos, medir, avanzar, incluso dar explicaciones cuando no podemos avanzar lo que quisiéramos en alguno de ellos, ponerla en lo más alto de las prioridades y de ahí nace el sello social, nace darle importancia al Ministerio de Desarrollo Social, nace ponerlo en el comité político. Es una manera de poner esto en lo más alto de las prioridades, hacerlo con todos y una cosa muy importante, hacerlo ahora mismo. Muchísimas gracias. Vamos aquí. Estamos a través de CEVALParaíso.cl transmitiendo esta conversación que realiza el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, acá en el Sporting de Viña del Mar. Modera Carlos Vergara, director del Mercurio Valparaíso, también lo acompaña Gustavo González, gerente general del IST. Continuamos con esta conversación acá en la Quinta Región. Ministro, muchas gracias por su presentación. Perdona.
Voy un poco resfriado, mucho. Terrible. Sí. Mucho. Estaba peor, sí. Bueno, yo quisiera saludar, antes que nada, a todas y a todos. Bienvenidos una vez más a este desayuno análisis, el primer desayuno análisis que hacemos el IST con el Mercurio. Y la verdad es que estamos muy contentos, porque nosotros como IST, como bien ustedes saben, somos una mutualidad que Así está como trabajando así como por el primero, cuidado. no sé. ¿Perdón? El primero dijiste. ¿Perdón? Dijiste el primer desayuno que Es hacemos que quedó juntos. emocionado con las Sí, palabras. que demasiado impresionante. Claro, quedó Sí, impactado. exactamente. O el primero Sí, bueno, porque- dice tú. Como que se le olvidaron todos los otros. bueno. Sí. Muy bueno, muy bueno. Sí, la verdad que, bueno, somos una mutualidad y la verdad es que como mutualidad siempre estamos trabajando hacia el futuro, tratando de prever lo que viene para justamente cuidar la vida. Y creo que, escuchando al ministro, el desarrollo social, viéndolo como parte integrante de todo lo que debe hacer el Estado, la verdad es que, y escuchándolo atentamente, justamente hace respecto al país exactamente eso. ¿Cómo prevenimos los males que nos aquejan hacia el futuro? O sea, yo veo que lo que plantea el ministro básicamente es una carta de navegación hacia cómo queremos tener una mejor sociedad, una sociedad con un mejor bienestar. Claramente el desarrollo social tiene que ver con desarrollo económico, pero también desarrollo de el valor que le agregamos a cada uno de los ciudadanos que viven en nuestro país. Y lógicamente tenemos muchas dificultades. Vimos hace poquito, acá en este mismo local, en el encuentro empresarial de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, a don Mark Kramer, creo que se pronuncia, y habla del valor compartido, y también tuvo la oportunidad de escuchar a Alfonso Suet, presidente de la CPC, y justamente creo que está muy alineado con lo que usted plantea, ministro, en el sentido de que claramente lo que tenemos que hacer como sociedad no es un tema solamente del Estado, sino que es un tema de todos, y particularmente de los que tienen una capacidad de tomar decisiones y dirigir al país, ¿no? En cualquier ámbito, no solamente en el ámbito político, sino que también en el ámbito empresarial, en el ámbito social. ¿Cuál es la pregunta? Estaba pensando el ministro. Es que para allá voy. Un segundito. Para allá voy. ¿Ya? Bueno, Carlos me ayuda justamente a eso, sí. Bueno, entonces claramente hay varios temas que se me vienen escuchando. La verdad es que tenía varias preguntas, pero usted ya me las se me olvidaron. todas. Entonces tengo que cambiar las preguntas. Entonces, el tema es, claramente, hay un tema que sí me gustaría tocar y dejar planteado, pero hay un segundo más. El tema es justamente cómo logramos que todos estos actores de la sociedad vayan a trabajar y con los esfuerzos hacia un mismo sentido. Y uno de los temas que nos diferencia respecto a las sociedades más desarrolladas es el tema de las donaciones. Creo que tenemos un gran problema acá en Chile respecto a las donaciones. Entonces me gustaría que nos refiriera cómo podemos ayudar respecto al desarrollo social, a una sociedad donde logremos un mayor bienestar con herramientas que se le pueda dar a todo el mundo que permitan ayudar en ese sentido. Eso es un tema. Y el otro tema que para mí es súper importante tiene que ver con que cruza todo el tema de la delincuencia, los campamentos, etc., el tema de la drogadicción. Yo creo que es un flagelo impresionante, ya que la verdad es que no lo hemos abordado. Ya está ahí y nos hacemos los tontos respecto al tema. Y de hecho, los principales benefactores de los campamentos y de la gente que menos tiene son justamente los señores que comercian drogas. Y de hecho hacen inversiones y regalan cosas en nuestros campamentos. Entonces también me gustaría que, ministro, se refiera a esos dos ámbitos de acción que, bueno, algo ayudarán al desarrollo del país. Si quiere le puede repetir la pregunta. Bueno, en la parte de las donaciones y de la baja proporción de donaciones se resuelve súper fácil. Afuera van a haber unas bolsitas, cada uno va poniendo, vamos a subir el porcentaje y lo resuelven ustedes mismos, no hay problema. No, en el tema de las donaciones, efectivamente, Estados Unidos tiene un 2% del producto en donaciones, Chile tiene ni un décimo de eso, digo. Eso es cierto, pero es como todos los números con que Chile se compara, ¿no? Si nos comparamos con América Latina,
somos el país más generoso de América Latina por lejos. Si nos comparamos con los países de la OECD, estamos lejos. Estamos, como lo mencioné, en una transición. Efectivamente hay muchas trabas legales, hay ciertos usos que tienen, usos de donaciones me refiero, para ciertos destinos de la donación que tienen un tratamiento, para otros tienen otro. Es muy engorroso, hay N casos para las personas que quieren donar, hay muchas dificultades, hay personas que pueden donar, otros que no pueden donar. Por ejemplo, en todo este sistema actual en que hay grupos empresariales, digamos, y holding familiares, esos holding familiares en que no tienen renta propia, tampoco pueden donar porque se puede donar proporcional a lo que sean las utilidades de las empresas. En fin, hay cosas que se pueden cambiar y que se van a cambiar. Hay una ley única de donaciones que fue presentada en marzo del 2014, que después no se movió y que probablemente yo pienso que el año que viene se va a mover. Hoy día la concentración del equipo de Hacienda está en el tema de la reforma tributaria, pero hay ahí, digamos... Ahora, hay cosas que se pueden hacer, yo espero que se hagan. Por ejemplo, hay cosas sencillas, hay cosas... la norma tributaria hoy día, para poder, digamos, aquellos productos, por ejemplo, en un supermercado que se abollan o que se rompe algo, el nylon que tiene por encima. La manera de probar que no se pueden vender e incinerar. Hay una norma de impuesto interno de hace algunos años que ha permitido que en alimentos, eso en vez de incinerar, se pueda donar. Y yo creo que perfectamente eso se puede ampliar, digamos, a otros bienes de primera necesidad, y haría una diferencia grande para muchas instituciones, muchas. Y es una locura, porque desde el punto de vista del país lo estamos quemando. O sea, no tiene... así que yo espero que eso se pueda ampliar. Así que en eso se puede avanzar. Pero lo mayor que hay que avanzar, sin perjuicio de todos estos cambios reglamentarios y legales, es que tenemos que cambiar, digamos, la mirada a nosotros mismos. La ley acompaña el cambio, digamos, de la mirada, el cambio del sentir de las personas. Si sentimos que es nuestra obligación, si sentimos que es lo correcto, si sentimos que es lo que además nos pone contentos de hacer, de tener una actividad, porque déjenme decir que hay una diferencia, voy a usar la palabra de Mario Kreuzberger, ¿no? Que vive una mitad de su vida aquí y una mitad en Estados Unidos. Él dice que en Chile hay mucha solidaridad. De hecho, es muy impresionante todo lo que Chile ha hecho en materia de Teletón, Coaniquem, un techo para Chile, que hoy día es techo en no sé cuántos países. La Teletón está en 14 países. Lo que se hace en América Solidaria, lo que se hace en el Hogar de Cristo. En fin, hay organizaciones extraordinarias. Y por lo tanto nadie podría negar que hay solidaridad. Yo recuerdo cuando fue el terremoto, yo en ese tiempo era presidente de la Teletón, me llamó la presidenta Bachelet y me dijo, oiga, tenemos que hacer una Teletón para que los chilenos sientan que están ayudando. Entonces le digo, presidente, ¿para cuánto tiempo? No, me dijo, el próximo fin de semana, ahora. Pero ¿cómo vamos a hacer una Teletón preparada en 7 días? No es que es necesario, pero no vamos a juntar nada de plata, es imposible, ¿cómo lo hacemos? Entonces, no, me dijo, sí, lo importante es que la gente sienta que está ayudando. Tenía toda la razón. Le hicimos. Incluso trajimos a Ban Ki-moon, que era el secretario general de Naciones Unidas en aquella época. Y juntamos 150 millones de dólares. La locura, entre bienes y plata, en 7 días. O sea, Chile entero se volcó a esa campaña que se llamaba Chile Ayuda a Chile, con lo cual, entre paréntesis, se reconstruyeron todas las escuelas. Y, por ejemplo, lo de George Clooney, Hope for Haití, que se hizo en Estados Unidos, después del terremoto de Haití, que no dejó nada en Haití, juntó 60 o 70 millones de dólares, Estados Unidos. Y Chile juntó 150, o sea, solidaridad hay. Pero ¿qué es lo que dice él? Y tiene razón, dice, pero en filantropía recién estamos partiendo. ¿Y cuál es la diferencia entre solidaridad y filantropía? La diferencia es que en solidaridad hay un problema, hay un terremoto, y yo me saco el chaleco, lo entrego, lo doy de regalo. La filantropía es diferente. La filantropía, no sé si los nombres son los correctos, pero y lo que necesitamos es hacerse cargo. No más cheque.
El cheque no resuelve el problema. El cheque salva el momento y está muy bien. Necesitamos muchos que den cheque. Lo que necesitamos es gente que se haga cargo, que ocupe su talento, que se preocupe, que diga, yo voy a resolver este problema. Hay un problema con los campamentos, no sé qué. Bueno, yo me ocupo de este pedacito, de esta cuadra, de estas 20 familias. Yo me hago cargo, yo resuelvo este problema. Yo me preocupo de cómo se hace eso. En cierto sentido, es como avanzar un paso también hacia el mundo de la política, que está lejos del mundo privado, pero hay un mundo intermedio. La gente de la política ha dicho, yo dedico mi vida a resolver estos problemas. Y magnífico. Pero también las otras personas que están trabajando, digamos, en una cosa privada, también pueden decir, oye, yo dedico este pedazo de mi tiempo, este pedazo de mis capacidades, aprovechar que tenemos este equipo. Las capacidades de las empresas son increíbles. O sea, además, el Estado tiene una de restricciones. O sea, yo, por ejemplo, hoy día estamos en operación invierno, ¿cierto? La gente de la calle, intentamos que no se muera nadie, se mueren 30 chilenos de frío todos los años, y todos los días falta una cama, falta un colchón. Si yo tuviera que usar, digamos, el sistema del Estado, me demoro 500.000 años en conseguir un colchón más, tengo que firmar así una cantidad de papeles, 500.000 trámites, es imposible. O sea, mucho más fácil, digamos, hacer lo que es planificado. Y lo otro, oye, ¿ustedes por qué no consigan, no sé, 300 frazadas, 500 colchones, necesitamos más vehículos, más frío, oye, tal empresa, pónganlo. O sea, la facilidad que tiene el mundo privado para responder es totalmente distinto. Entonces tienen talento, gente, posibilidades, por supuesto que son una tremenda ayuda, pero, insisto, más allá de los recursos, la disposición personal de decir, es parte del éxito el colaborar. Yo creo que no solamente les va a hacer la vida, nos va a hacer la vida mejor, va a ser un país mucho mejor, mucho mejor. O sea, ministro, Porque un detallito más, la drogadicción. Sí, la drogadicción. Todo el tema de Bueno, la narcotráfico, drogadicción es un problema no solamente en Chile, en todas Sí, partes claro. del mundo. Es el gran enemigo. Tenemos barrios enteros en Chile. De acuerdo a la pobreza multidimensional, en Chile hay 2 millones de personas que viven en barrios donde la presencia de las drogas y la violencia que acompaña, porque hay dos problemas, ¿no? La droga al final termina también en un problema de violencia, y lo vemos esporádicamente en las noticias, que un tipo murió en una bala loca, un joven de 16 años con una ametralladora, Sí. que estaba en una... No, es que yo no sabía que era carabinero. Esa es su excusa. O sea, si no era así, no le importa, si no era carabinero no importaba. La cosa es que vio a un ser humano y le metió no sé cuántos balazos en la cabeza con una ametralladora, un tipo que no conocía. Entonces, eso refleja el grado de violencia que tenemos en niños de 16 años. Y eso está relacionado con las drogas y es una tarea que, bueno, debo decir que además nadie la ha ganado. Y las preguntas, yo recuerdo haber estado en una de las cumbres de las Américas, la que se hizo en Colombia hace algunos años atrás, cuando era canciller, y me tocó estar en la reunión de los presidentes, y uno escuchaba a los presidentes de todos los países, y de verdad lo que todos decían, incluyendo el presidente Obama, es no tenemos una solución. No hay una solución que uno diga, mire, 1, 2, 3, este es el resultado. No hay. Es una tarea permanente que tiene muchos aspectos, entre ellas, por supuesto, lo que muchas personas han puesto en discusión sobre el tema de la legalización. Porque, digamos, hay una parte que tiene que ver con la violencia, que es la lucha, digamos, contra la ilegalidad. Y por otro lado, otras personas que dicen, bueno, genera acostumbramiento, si usted lo hace legal, va a tener más consumo. Entonces, es un problema sumamente complicado y contra el cual hay que luchar, porque si no vamos a perder a nuestra juventud. Ministro, creo interpretar a mucha gente acá que pocas veces hemos escuchado un diagnóstico de la situación social chilena tan profundo y definido. Retomando lo que hablaba Gustavo de la Cámara de Comercio el otro día, que vino Alfonso Suet, hizo una reflexión que quería preguntárselo a usted. Él llevaba el programa económico de Piñera, trabajaba en el programa económico de Piñera, y un día fue a hacer clase a la Católica. Y ahí se le ocurrió preguntarle a sus alumnos, que son todos AB, ni siquiera BC1, de qué sector político eran, presumiendo que eran 80-20, dijo él. Y eran 40-30-30, con un 30 del Frente Amplio. Y les preguntó por qué. Y esa respuesta fue porque nuestros padres
siempre nos dieron mucho dinero, pero siempre estaban cansados. ¿No se ha cuestionado ¿Siempre usted? estaban qué? Cansados. Cansados. Se lo pregunto en serio, ¿no se ha cuestionado usted el modelo? Me empecé a sentir como preguntado por mi hijo. Bueno, yo de verdad creo que lo que tú tocas y bueno, y que estoy seguro que Alfonso tenía en su mente, es un problema que seguramente le pasa a varios de los que están acá, hombres y mujeres, porque imagino que también a las mujeres que trabajan o que son diputadas o que son alcaldesas, los hijos se quejan un poquito de que las ven poco, ¿no? Y yo no tengo una respuesta total, pero creo que efectivamente hay una parte en que se nos pasa la mano sin duda y tiene que ver con una cosa que tiene relación con lo que hablé y tiene que ver con la familia. Nosotros de hecho vamos a modificar el ministerio y se va a llamar el Ministerio de Desarrollo Social, va a cambiar por Ministerio de la Familia y Desarrollo Social. Y no por cambiarle el nombre, sino que hay que cambiar la forma de trabajar. No hay manera, igual como yo hablaba del sector privado, de la sociedad civil, con mucha mayor razón tiene que ver con la familia. No hay manera de preocuparse, por ejemplo, el tema de las drogas, por ejemplo, el tema de los ancianos, por ejemplo, el tema de los niños, si no es a través de la familia. ¿Quién es el primero que puede resolver el problema de un niño? O de un anciano digamos que ya no se puede valer por sí mismo. O de un niño que está entrando en el alcoholismo, o que está dejando de ir a clase, o que está metido en las drogas. Su familia, la gente que lo quiere. No hay una manera de que llegue un empleado, digamos, del Estado y se preocupe y diga, mire, vengo aquí, yo soy Superman y le voy a resolver el problema. No hay eso, Superman, no existe eso, ni funciona en ninguna parte. Lo que tienen que preocuparse son las familias y el Estado lo más podrá colaborar cuando la familia no tiene los suficientes recursos y capacidades para poder hacerlo. Pero lo primero es la familia. Y hoy día los sistemas del Estado operan como silos. Si un niño tiene un problema, lo toma el Sename, hace un análisis, dice, bueno, no puede seguir viviendo en esta familia, va donde un juez y el juez autoriza para que lo manden a un centro. Pero las causas de por qué ese niño era golpeado, por qué ese niño no podía vivir ahí, es porque algo pasa en esa familia. Algo pasaba con el papá o con el padrastro, a lo mejor estaba en las drogas, a lo mejor es alcohólico, a lo mejor tenían serios problemas económicos, a lo mejor había violencia intrafamiliar y también le pegaba a la señora, a lo mejor hay otros menores que también estaban siendo vulnerados, en fin. El Estado tiene programas para todas esas cosas, ninguno de ellos se mueve cuando eso sucede. O sea, una sociedad donde la familia no funciona es una sociedad que no funciona. No hay manera de que funcione, no puede ser reemplazada por una ley, ni por un centro, ni por un esquema, ni por una institución, ni por buena que sea. Porque nadie se preocupa más de una persona que aquella persona que lo quiere y que está cerca. Bueno, y eso, porque hace rato que me estoy corriendo la pregunta, pero digo, eso creo que es la manera de responder que efectivamente yo creo que a veces el trabajo y lo que a uno le entusiasma lo que hace, bueno, hace que efectivamente dedique poco tiempo. No se lo pregunto como una autocrítica familiar, se lo pregunto más bien cuando hablamos del PIB, del PBI, como dicen los argentinos, y se exacerba el crecimiento por sobre todo. Ese crecimiento no debería ser más, ocupando su palabra, multidimensional y buscarlo en otra parte, más allá de los índices del IMASEC y el numerito del central. Pero, a ver, yo veo en las personas cada vez más de eso. O sea, bueno, lo mirábamos recién, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la filantropía, con hacer cosas, digamos, hacia otros. No es casualidad que en Estados Unidos sea 2% del producto. O sea, mientras las personas más progresan, más empiezan también a decir, bueno, yo ya tengo resueltos mis problemas, me voy a dedicar a... ¿Para qué decir el valor, digamos, de lo que es la naturaleza, de lo que, miren ustedes lo que pasa en las carreteras, ya no caen los autos en las carreteras porque la gente quiere arrancarse de las ciudades, ¿no es cierto? Aquí se deben querer arrancar un poco menos, pero si irán a Quilpué, si irán a Olmué, llegan. Bueno, entonces aprovechar, ¿no es cierto?, las bondades de la naturaleza de aquí, de otros lugares, del campo, de la cordillera, porque quieren tener más tiempo con la naturaleza, con su familia, con la gente que quieren. Ahora se cuestionó el modelo, ¿no? El modelo no se lo cuestiona, eso es. Es que
personalmente creo que no tiene relación con el modelo. Los gustos personales respecto de en qué ocupa uno libremente su tiempo tiene que ver con las personas. Yo creo que las personas tienen mucho de bien en sí mismos y que van, digamos, espontáneamente buscando lo que es mejor para ellos y su familia. Y creo que de ahí nacen algunas de las cosas que he mencionado. Muchas gracias, ministro. Gustavo. Bueno, nosotros todos escuchamos el discurso presidencial y lo que nos quedó en la mente, la cosa que nos quedó en la mente, no sé, muchos millones de dólares para el metro. ¿Ya? Entonces ahí pensamos en la equidad territorial. Estamos hablando de descentralización, hablamos muchos años de descentralización, hubo comisión de descentralización, vienen pronto los gobernadores regionales, pero el tema es, desde su punto de vista, ¿qué habría que hacer para realmente tener un plan? Está claro que no puede ser inmediato, pero de mediano plazo, donde logremos de verdad la equidad territorial en todos los aspectos, en el aspecto laboral, salud, estudio, etcétera. ¿Cuál sería su visión respecto al tema? Primero le aconsejo que lea los anexos como dijo el presidente, ¿no? Porque hay algunas inversiones en transporte aquí también. Y que tienen que ver, digamos, con también el transporte ferroviario. Mira, yo creo que el tema del centralismo es un mal endémico en nuestro país y tiene que ver con las decisiones, tiene que ver con los recursos, tiene que ver con todo y tiene que ver con lo que yo mencionaba de que los problemas, en vez de resolverlos con cada una de las personas o con quien sufre el problema, se resuelven lejos y cuando se resuelven lejos se resuelven mal. Así que yo creo que eso es una cosa, yo creo que hay un sentimiento además en Chile muy fuerte en esa materia. Creo que hay que tener, eso sí, un cuidado grande en que las nuevas estructuras no terminen siendo peores que las originales. O sea, vamos a tener elecciones de, no sé cuál es el nombre, gobernadores regionales, y creo que es importante que eso se diseñe bien, se haga bien, porque puede terminar peor que el modelo, o sea, es un modelo complejo, ¿no? Van a haber dos personas, qué atribuciones tienen, quién decide qué, cómo se mantiene la unidad, digamos, del territorio. Yo personalmente pienso que es una estructura compleja y no fácil de que resulte. Sí creo que hay otros caminos que creo que uno puede avanzar, que tiene que ver con el tema de las inversiones en los lugares. O sea, yo creo que sí hay un problema serio en que las grandes inversiones en determinados lugares, como el sistema tributario está asociado completamente a los ingresos de la nación y nada al lugar, hace que la comunidad sienta que es completamente ajeno. O sea, ¿cuál es el beneficio que tiene para una persona que hagan, no sé, un puerto, una gran industria, algo de minería o qué sé yo? A lo mejor tiene puros costos, pero tiene a lo mejor puras externalidades negativas. ¿Y cuáles son las externalidades positivas? Entonces, a lo mejor incluso ese lugar ocupa poco trabajo. Son pocas personas que van a contratar y si las contratan podrían venir de otro lado. Entonces, ¿cuál es el impacto sobre el lugar? ¿Cómo se compensan esas partes negativas y cómo se tiene algún beneficio? Yo creo que eso está comenzando hoy día en forma voluntaria y creo que en el futuro es mejor, digamos, organizarlo de una buena manera, de manera tal que la negociación sea más fácil y que las inversiones, digamos, la gente persiga lo bueno y lo malo, porque las externalidades negativas las va a ver, pero también persiga las cosas positivas y puede tomar una decisión con todos los elementos de si acaso eso es bueno o es malo, y no todo que los costos están aquí, pero los beneficios están, digamos, a nivel nacional. Hay una pequeña complementación respecto a eso, y hablemos de mercado. Básicamente, uno de los grandes problemas respecto a la concentración de todo, del presupuesto, de la inversión privada, etcétera, tiene que ver que el gran mercado es Santiago. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer, dado que la mayor parte de la inversión es privada, para justamente lograr una equidad también respecto a la temática de las inversiones?
ya fuera de la industria de la minería, aquí estamos hablando de otras magnitudes, pero en general, ¿cómo hacemos para que territorialmente podamos tener inversiones que realmente permitan el desarrollo económico, con lo cual vamos a tener también desarrollo social? Bueno, yo pienso que las ciudades y las regiones tienen que buscar su competitividad. La mayoría de las inversiones vienen del sector privado y cada región tiene particularidades que puede explotar, y en la medida en que haya ese dinamismo también vienen detrás, digamos, inversiones públicas, porque obviamente cuando empiezan a pasar muchos camiones por un camino, te lo van a pavimentar y después te lo van a hacer doble vía y después no sé qué, y si más gente vive van a, digamos, todas las rentabilidades de poner parques y de qué sé yo van aumentando. O sea, yo creo que también hay una parte que tiene que ver con las regiones digamos, de crear, potenciar, apoyar aquellas cosas que donde tienen ventajas para poderse desarrollar. No sé esta región en particular, imagino los puertos y otras cosas, pero es una región que tiene en materia turística, en materia portuaria, en fin, un montón de ventajas, y esas cosas son la riqueza y los pilares sobre los cuales se puede construir hacia adelante. Bueno, entre otras cosas, además, hay que tomar una decisión respecto de Santiago, porque ustedes están en una situación bien particular. Si yo estuviera no sé, en Puerto Montt, me diría, oye, toda la plata se va para Santiago y Valparaíso. Porque de verdad está tan cerca. Yo hoy día me vine para acá a este desayuno y antes tuve una entrevista con el diario. O sea, me levanté, no sé, a las 6 de la mañana y llegué perfectamente. O sea que no es muy cerca. Y para qué digo, si hacen este tren a 200 kilómetros por hora, es extraordinariamente cerca. Entonces, digamos, es una relación que uno tiene que decir, bueno, quiero estar al lado o quiero... Puede ser hasta como un dormitorio el día de mañana. Interesante, sí. Tenemos ese gran problema de ser la macrozona central. Sí. Puede ser bueno y malo, hay cosas buenas y cosas malas, digamos, respecto al tema. Ministro, Sí, de esto venimos hablando calidad de vida. hace tiempo, el tema de los campamentos. Estaba sentado precisamente al lado de la alcaldesa y una de las más preocupadas por ese tema. Antiguamente, y es una reflexión que me saltó ahora, antiguamente los campamentos, no sé, se llamaban Poema 15, Ho Chi Minh, y ahora se llaman Felipe Camiroaga, Leonardo Farca, pero siguen siendo campamentos. ¿Cómo atacamos eso? ¿Cómo podemos definitivamente erradicarlo? ¿Y cuál es el plan para hacerlo acá, la bajada del plan para hacerlo acá en la región de Valparaíso y sobre todo en Viña del Mar? A ver, no me toca a mí, así no le puedo dar los detalles, pero digamos simplemente algunos elementos centrales de lo que pasa con los campamentos en general. En primer lugar, yo creo que los campamentos es como un iceberg, ¿no? Los campamentos es lo que vemos. Lo que está debajo del iceberg es el hacinamiento. Y el hacinamiento en Chile ha crecido también. O sea, no solamente han crecido los campamentos, y la prueba está que cuando usted radica un campamento, si lo dejara construido, o sea, si usted saca a las personas y los lleva a otro lugar y deja las construcciones, se llenaría de gente. O sea, hay gente que cree que está en peores condiciones que en el campamento, en el lugar en donde está viviendo hoy día, pero no los vemos porque están en una pieza de una casa, en una pensión por aquí, en algún lugarcillo por acá, que está dentro del radio urbano, no se llama campamento, pero ellos consideran que viven... Es un problema social más que de vivienda. Bueno, es un problema social que se expresa en este caso en la vivienda, pero lo que quiero decir es que los campamentos son fáciles de ver, pero no sé quién fue el que lo dijo, Felipe Berría o alguien, digamos, hay unos campamentos invisibles que están debajo y existen, y por lo tanto el problema de los campamentos, primero hay que tener conciencia que no es solamente erradicar los campamentos que tenemos, sino que erradicar esos que están allá abajo, hay que ir, digamos, o sea, eso es una primera cosa. Segundo, yo creo que aquí hay problemas insisto que esto no es mi tema, así que, pero digamos, hay cosas de política pública que tienen que ver con el radio urbano, con la disposición de terreno. Los terrenos han subido muchísimo, en todas las ciudades, Santiago, aquí, en todos lados. Por lo tanto, el precio del terreno para poder construir vivienda social se hace casi imposible, porque el valor de la vivienda para el subsidio que uno puede dar no alcanza para pagar la casa. Eso está
está dando origen también a situaciones como lo que han denominado los guetos verticales. Los guetos verticales provienen de que hay un terreno muy caro, entonces si usted encuentra un terreno que tiene buen acceso a la movilización y que no hay plano regulador, es decir, que usted puede construir cualquier altura, entonces ahí usted puede, con el subsidio que hay, construir. Y se produce la situación siguiente: la gente pobre lo único que quiere es irse a vivir ahí, porque le cambia la vida, porque estoy hablando de Santiago, pero imagino que aquí debe haber el equivalente con menos horas. Vivir en la estación central, al lado del metro, significa que puedo llegar a trabajar en 15 minutos. Y si vivo fuera de la ciudad para tener una cosa al mismo precio, tengo que ocupar 2 horas al día, de ida y 2 horas de vuelta para poder llegar. Entonces me gano 1 hora 45 por 2 al día. No hay ningún precio de departamento que permita. Pero al mismo tiempo construimos unos edificios que en todas partes del mundo han mostrado que después de unos años hay que demolerlos. Hay que demolerlos porque no hay manera, digamos, de administrar un edificio de esas condiciones, con unidades tan pequeñas, y no se puede lograr, se deterioran y finalmente entonces hay que terminarlo y hay que buscar una nueva solución. Pero la gente hoy día lo único que quiere es eso. Entonces, hay signos evidentes de que el precio del terreno para lo que es la vivienda social está demasiado alto y eso hay que buscarle soluciones, que tiene que ver con densificación, particularmente a lo largo de las líneas del metro, y en ese sentido el aumento de líneas del metro es una tremenda noticia. Hay que cambiar esos planos reguladores para generar más metros. Hoy día el cálculo de metros restantes, digamos, estoy hablando de Santiago, pero es válido, imagino, para otras ciudades, es cada vez menor. O sea, el precio sube, disponibilidad más baja, y ¿quiénes van quedando afuera? Los pobres. Entonces, ahí hay un problema. Y después, ya lo mencioné en la exposición, yo pienso que los campamentos, y cuando digo campamentos estoy hablando del problema en general, es una de las tareas que merece, digamos, la colaboración de todos y que podemos resolver. O sea, 40.000, partiendo por lo que es visible, 40.000 casas, yo pienso que es una tarea que sí podemos acometer entre todos los chilenos y que lo podemos resolver. Yo me junté con los que pasaban de esto, que es el Hogar de Cristo, y les pregunté cuántos años necesitamos para resolver el problema de los campamentos en Chile, pensando en los 40.000, y me dijeron, bueno, 8, 10, 12, no, vamos a tener a la gente viviendo ahí por todo ese tiempo. No, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo creo que se puede hacer una cosa más rápida y que hay gente que puede colaborar. Muchas veces los problemas son de tipo práctico, no hay un terreno, Bienes Nacionales tiene algunos terrenos, hay privados que están dispuestos, digamos, a donar terreno. En fin, o sea, hay cosas que se pueden hacer. Ministro, usted se refirió en general que estamos envejeciendo, lo cual es muy cierto, todos estamos conscientes de eso. Los problemas personales no los traigo aquí. Los trataremos de dejar a un lado, sí, bien. Pronto vamos a llegar a los 100 años de vida en general. Y los que tengan suerte. No, pero en general cada día estamos llegando mejor a los 100 años, sí. Hay mucha gente ya. Y la verdad es que, de alguna manera, puedo decir que a los 50 años se termina la vida laboral, en términos muy generales. Entonces, si vemos todas las problemáticas del adulto mayor, uno de los temas de salud principal es mantenerse activo, ¿ya? Entonces, cuando tenemos esta dicotomía, tal vez tenemos una sociedad que está diseñada para que trabajemos hasta los 50 años, y todos pensamos así, las leyes, las normas, un montón de cosas, o un poquito más. Entonces, ¿cuál sería la forma de tener políticas públicas que de verdad se hicieran cargo de esta nueva realidad? O sea, hoy día una persona de 70 años, sobre 70 años, 75 años, está activa, puede aportar, hay un tema de horario, formas de trabajar, una serie de cosas ya que se pueden abordar, porque de verdad, si uno analiza solamente el costo que es la salud, y yo creo, en un pensamiento personal, que si yo no trabajo, en general la gente no trabaja, se va a enfermar antes por A, B o C. ¿Ya? Entonces la pregunta es, dentro de las políticas públicas, ¿cree usted que deberíamos hacer como país para, lógicamente, sacar partido a esta situación, verla positivamente, tener horas hombres disponibles de gente que sabe mucho,
tiene disponibilidad un activo importante y además ayudamos a la salud pública. Bueno, usted me dijo la pregunta y la respuesta, pero está bien. No, sí, Pero digamos, efectivamente, eso es lo que... De lo que se trata efectivamente es de eso. O sea, hay una larga parte de lo que llamamos la vida del adulto mayor, donde hay capacidad, experiencia que se puede usar. Las leyes laborales no ayudan mucho. Y eso se pueden hacer modificaciones de manera tal de permitir más flexibilidad para determinadas personas. Y yo creo que eso ayuda y se puede hacer. Hay hoy día además los jóvenes precisamente porque han estudiado y porque se casan muy tarde, tienen un periodo de su vida que tienen ingresos proporcionalmente muy altos. Sí. La mayoría de los jóvenes terminan la universidad y ganan más que los papás, porque 7 de cada 10 es primera generación en la universidad, así que terminan y ganan mucho más que sus papás. Y además no se casan, y además no se van de la casa del papá. Entonces, los compadres están, digamos, en una situación muy positiva. Y eso hace, cualquiera de ustedes seguramente lo ha vivido, una de las preguntas que hoy día hacen los jóvenes cuando uno los contrata es ¿cuántos días de vacaciones hay? Yo cuando empecé a trabajar no se me habría ocurrido pero de ni una manera preguntar eso. Habría pensado, van a decir que soy flojo, que esto, que lo otro. Y si a uno le decían váyase a vacaciones, decían no, espérate un poco, ¿para qué? Si no es necesario, podemos seguir trabajando. Y así creamos después los hijos que piden más tiempo, ¿no? Pero esa es la generación que nos tocó a nosotros. Los jóvenes de hoy es al revés. Lo que quieren son más días de vacaciones, quieren, digamos, terminan la universidad y se dan un año a viajar, y después cuando terminan ese viaje dicen que quieren hacer un poco más porque les faltó un poco más de cultura, y se las arreglan. Bueno, eso hace que hay múltiples trabajos que la juventud no quiere hacer y que las personas mayores sí pueden hacer. O sea, ¿quién quiere un turno de fin de semana, digamos, en el supermercado? Nadie. Tú vas a Estados Unidos y todos los turnos de fin de semana son de adultos mayores, que a lo mejor no trabajan de lunes a viernes, pero para ellos de lunes a viernes o de sábado y domingo es la misma cuestión nomás. No hace diferencia. En cambio, para el cabro joven, de lunes a viernes trabaja, pero el sábado y domingo no quiere seguir trabajando, ni quiere estar en una pega que tiene turnos los sábados y domingos. Y lo mismo estoy hablando de horarios de noche o qué sé yo. Entonces, ese es un ejemplo, pero como ese hay muchos. Hay en Estados Unidos cuántas personas que lo que hacen que son asesores porque tienen experiencia en un cierto rubro. Yo les cuento un ejemplo que yo viví. Yo trabajaba en Sodimac, era vicepresidente de Sodimac por años, y decidimos hacer un cambio enorme en una empresa que vendía cosas para la construcción, pero como empresa, teníamos unos pocos locales, no había como el forro, y decidimos hacer los home centers, que era copiar esta cosa de Estados Unidos. Fuimos a mirar, hicimos un local impresionante ahí en la avenida Las Condes en Santiago, para esos estándares de aquella época. En la campaña de publicidad que hicimos no hicimos televisión ni nada, sino que mientras construíamos pusimos un aviso que decía, esto no es una universidad. Después pasaba un mes y decíamos, esto no es un hospital. Entonces todo el mundo decía, ¿qué es lo que es esta tremenda construcción? No era ni un cuarto de lo que hoy día. Pero a la gente le llamaba la atención esa tremenda construcción de la avenida Las Condes. Y bueno, y lo abrimos, se llenó de gente el primer día y después no volvió nunca nadie más. No vendíamos nada. Y cambiábamos para acá y para allá, nada. Bueno, y don José Luis del Río, que era papá, que era el que estaba vivo en aquella época, ya murió José Luis. Y entonces decidimos contratar una persona jubilada de Estados Unidos que había trabajado en estas cosas. Lo trajimos, vino el señor, viejito, venía con su bastón, cojeaba, entró a la cuestión de unas vueltas, todos transpiramos, pues aquí ya nos van a echar a todos. Y entonces el señor dijo, mire, don José Luis, usted tiene aquí una mina de oro. ¿Cómo una mina de oro? Le digo, sí. Usted sí que lo trajimos experto, usted no tiene idea. Aquí no entra un cliente ni por broma. No vendemos nada. Y esto cuesta una fortuna. No, le dijo, mire, usted lo que tiene que hacer es multiplicar por 4 o por 5 el número de productos. Aquí hay muy pocas cosas. Usted cada producto lo pone como si fuera
una obra de arte, nosotros poníamos un poco menos que un pedestal y poníamos un... Usted ponga 5 veces más producto, más variedad, más esto, y además cambia el recorrido de los pasillos y estamos. Bueno, cagado por cagado, ya pues. Hicimos lo que dijo el viejo. Bueno, y hoy día Sodimac debe valer, no sé, pues, $10.000 millones, $12.000 millones, no sé, Falabella vale 25.000, así que capaz que valga $15.000 millones, no sé. Pero por ahí debe andar, entre 10 y 15. ¿Ya? De una cosa que, digamos, no... y esa persona tenía el talento, el conocimiento para, con pequeñas cosas, hizo un cambio inmenso y de ahí en adelante, bueno, los home centers son un negocio fantástico en Chile y en otros lugares. Pero, y así hay muchos otros. Déjenme dar otra experiencia. Hoy día, mirando el tema de los niños, de los hogares, la experiencia hoy día, las nuevas cosas que se están haciendo son poner hogares de ancianos y de niños uno al lado del otro, con los patios en común. O sea, viven separados, pero los patios donde juegan son en común. Y los resultados han sido excelentes. Y unos a otros se aportan lo que les hace falta, ¿no? Y el otro día estuve en La Serena y ahí había de la Fundación La Familia que tenían una cosa que no era un hogar, pero como un centro de día para personas de tercera edad y al lado un jardín infantil y se había producido esto y bueno, de hecho me llevaron, tuve que leerle cuentos ahí a unos niños y los niños jugaban con los adultos mayores, unos viejitos y les contaban cuentos y las personas, los viejos estaban felices y los niños fantásticos. O sea, hay un montón de cosas que uno puede hacer si da la flexibilidad para poderlo hacer. También creo que tienen un rol los clubes de adultos mayores, lo que hacen las municipalidades en materia de clubes y de vacaciones y de paseo. O sea, la cosa activa social, de entretención. Ahí hay mucho también donde hay que hacer porque parte del problema de esas personas es que quedan solos. Y ya empiezan a perder, digamos, relación, ya a lo mejor su pareja murió, ya no tiene tantos amigos, entonces ¿con quién me junto? Y hay que buscar una nueva relación y ahí esos clubes y esos lugares y esos viajes producen ese beneficio. Yo creo que el tema de los adultos mayores es de las cosas que estamos menos preparados, porque hemos estado acostumbrados a un país de jóvenes. Curiosamente, con todo lo que hemos vivido con los niños, creo que estamos más preparados para eso que para esto otro que es totalmente nuevo, pero es un tsunami poblacional, digamos, que viene a una velocidad que no hay ningún otro país en el mundo que tenga este cambio a esta velocidad. Entonces, aquí va a haber que invertir en centros, va a haber que invertir en centros día, hay que cambiar el sistema. Yo mencioné recién, en la reforma previsional va a venir esta novedad, digamos. Nosotros en la red clase media protegida vamos a crear un subsidio para los adultos, digamos, no valentes, de manera tal de que las familias de ingresos bajos tengan, digamos, una manera de poder cuidar ellos y solventar lo que significa cuidar a un adulto mayor. Tenemos un plan que se llama, un programa que está funcionando, pero solo en 35 comunas, que se llama Chile Cuida. La demanda es impresionante, que lo que provee un cuidador durante 2 tardes a la semana. Porque hay personas que dedican su vida a cuidar un adulto mayor y no tienen un minuto donde poder descansar o salir a comprar. Complementariamente a eso... Entre paréntesis, una cosa, sí. Todos los estudios muestran, ustedes han escuchado esta cosa, el cambio tecnológico, que las máquinas van a reemplazar y qué sé yo. Un rubro, esto digo para los que quieran una profesión futura, un rubro donde las máquinas no pueden reemplazar es el cuidado de los adultos mayores. Y de las profesiones, porque hay profesiones que van así, o sea, la secretaria, todas esas cosas, se necesitan menos. Pero hay otras que van así, entre ellas, todo lo que sea cuidado de personas, incluido, digamos, y todos los pronósticos muestran que los salarios de esas personas se van a multiplicar por varias veces. Parlamentarios van así también. No se van a bajar las dietas y están pidiendo urgencia, dicen que ¿por qué no lo hacemos más rápido? Eso. Respecto a los adultos ¿Sí o mayores, no? ¿Viste? Espera.
Respecto al adulto mayor, dos cosas. Una, existen instituciones como las cajas de compensación que son para el apoyo social y particularmente los adultos mayores, digamos. ¿Qué política o cómo se van a integrar a nuevas políticas sociales o si hay algo pensado al respecto? Las cajas de compensación. Existen, están ahí. No sé. Ya. Le hago una pregunta al público. Hay un rincón acá en Valparaíso que es una especie de crisol de fracturas sociales, alcoholismo, droga, indigencia, que es el barrio La Matriz. Donde tenemos a nuestro querido representante ahí, el cura Gonzalo Bravo. No una buena semana para la iglesia, pero le agradecemos estar acá, padre. El punto es, la pregunta, ¿es posible ayudar comunidades organizadas para fortalecer iniciativas de desarrollo social? Él se refiere a la Corporación La Matriz. Y sabemos que ha hecho todo lo posible por sacarla adelante, pero como que no cunde mucho la cosa. Yo creo que absolutamente, sin duda. Y parte de los grupos que yo he mencionado acá tiene que ver con, digamos, hay barrios donde las personas que viven en esos barrios sin duda corresponden a las personas más vulnerables de Chile. O sea, cuando uno vive en un barrio donde tú no puedes salir a la calle, da lo mismo si ganáis más de 150.000 pesos al mes. O sea, a lo mejor no eres pobre por esa razón, pero si no puedo salir y si tengo miedo todo el día de que mi hijo va a caer en las drogas o que me puede llegar una bala loca o que no puedo tomar un trabajo donde tengo que llegar cuando ya está de noche porque me puede pasar algo, que mi hija no puede salir porque la pueden violar, entonces esa persona claramente es una persona que para los estándares del Chile de hoy es pobre, muy pobre. A veces peor que vivir pobre de ingresos. A lo mejor una persona que vive en una zona rural, tranquilo, y que a lo mejor no tiene un ingreso alto, siendo pobre y que hay preocuparse de él, a lo mejor la calidad de vida y el estándar de vida de esa persona es mejor que el que gana más y vive en un barrio como eso. Entonces, los barrios de eso, yo creo que de una vez por todas, tenemos que ponerlos en el foco, tenemos que determinar cuáles son y tenemos que atacar ese problema. Sí, pero esto Ahí no tengo es al como ministro la del Interior legua en- ni... ¿Ah? Esto no es como la legua, o sea, no es un barrio donde existen esos problemas sociales, es donde confluyen, donde en realidad ni viven Da lo ahí, mismo. viven porque viven en la calle. Da lo mismo, da lo mismo. Donde sea que estén, aquí lo importante son los seres humanos. Donde sea que haya personas que viven situaciones como esa, esas personas tenemos que ver de qué manera, digamos, cambiamos esa realidad. Y si la realidad es de violencia, droga, inseguridad, a un grado, todos tenemos un grado, ¿no? En todas partes te pueden robar, te pueden un portonazo. Pero cuando eso ya es una cosa en que uno no puede salir a la calle, ¿ah? En que tú temes por tus hijos, en que el futuro de tus hijos, digamos, ya sea de su vida o por razones de la drogadicción o de los traficantes o de las pandillas, no lo puedes. Bueno, estamos en una situación que es intolerable. La pregunta es más directa, yo creo. El cura lo que está haciendo es pidiéndole ayuda a desarrollo social para el barrio Matri. Ya dije que sí, ya. ¿Ah? Don Gustavo, por favor. Bueno, hay un tema que a nosotros siempre nos llama la atención, que tiene que ver con los subsidios sociales en general. Tenemos una serie de programas de subsidios en capacitación, bonos, etcétera, y la pregunta es, ¿cómo logramos que esa gente que está con subsidio finalmente retorne al mundo laboral? Porque nosotros vemos que se quedan pegadas en los subsidios y lo más probable es que tienen algún trabajo informal, no formal. Entonces creemos que ahí hay un tema que no entendemos cómo se puede mejorar, solucionar o cuál es la idea que está teniendo el gobierno respecto a ese tema. Creemos que se dilapidan algunos recursos, siendo que se puede generar esquemas que permitan realmente reintegrar los mundos laborales a todas estas personas. Ahora, hay dos cosas. Uno, un avance que hizo el gobierno anterior, que tiene que ver con cambiar el sistema de registro de las personas. El Ministerio de Desarrollo Social, entre sus tareas, tiene el de caracterizar a las personas de manera tal de que los subsidios sean bien asignados, que realmente le lleguen a las personas que lo necesiten. Hasta antes teníamos la ficha social, que estaba hecha en base a lo que la gente decía. Y después iban a revisar a la casa, el tipo escondía el televisor, escondía el refrigerador, en fin. Hoy día
hay una parte que es reportada, pero hay una parte que viene de otros lados. Y se le cambió el nombre, se llama Registro Social de Hogares. Hay mucho que viene de datos de otras partes y se chequea, ¿no? Se chequea contra el registro de los autos, se registra contra si tiene propiedades, se chequea contra el plan de salud que tiene. O sea, no es tan fácil hoy día declararse vulnerable y que no te pillen. No digo que no se puede, todo se puede, y siempre, mientras más controles se crean, hay una trampa más, pero digamos, una cosa es que tenemos que tener un sistema de caracterización de las personas cada vez mejor, y en eso hay que seguir. Pero la segunda es que los subsidios tienen que estar hechos en función de, uno, las personas que más lo necesitan, y en segundo lugar, pedir a las personas que hagan algo. Por ejemplo, el ingreso ético familiar, que es el principal, digamos, subsidio a la pobreza que tenemos, ¿cierto? Que lo que compensa entre lo que tú ganas y este mínimo que una persona necesita y que está enfocado directamente a los pobres. Bueno, al menos te pide que las personas, estamos hablando de personas de muy bajo ingreso, bueno, que tengan que poner las vacunas a los hijos, que tengan que llevar los hijos al colegio. Entonces, que por lo menos los que la siguen a ellos, que son sus hijos, no tengan el mismo problema después porque nunca fueron al colegio, y entonces vamos creando personas que siguen en la misma lógica. Entonces, los subsidios condicionados a ciertas acciones que naturalmente tienen que ser sencillas de hacer, de cumplir, pero que sean importantes y al mismo tiempo que sean fáciles de verificar. Porque para dar un subsidio de este porte, si yo tengo que gastarme así en el control, tampoco sirve, tiene que ser fácil de verificar, y eso es lo que se puede hacer. Yo no tengo la sensación, pero puedo estar equivocado, no tengo la sensación que tengamos un grave problema de personas, digamos, hoy día en Chile, que dado los niveles de los subsidios, digamos, estén dejando de trabajar para poder mantenerse con los subsidios, como sucede en otras partes, donde el subsidio es tan grande que es preferible mantenerse desempleado para no perder el subsidio. Yo pienso que no. Ministro, en virtud del tiempo, del compromiso adquirido, quiero agradecerle, les pido un aplauso para don Alfredo. Igualmente, les agradezco a todos por su amable visita. Muchas gracias. Bien, concluimos entonces esta transmisión desde el Sporting acá en la ciudad de Viña del Mar. Hemos participado de este desayuno, análisis, instancia organizada por el Mercurio de Valparaíso, con la participación del Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. Seguimos disponibles para ustedes. Recuerden activar las notificaciones de Facebook y estar pendientes de nuestras redes en soyvalparaíso.cl y también en soychile.cl. Será hasta la próxima. Muy buenos días.